Muy buenas tardes. Estamos nuevamente saliendo con el programa al aire. Enrique Saúl, buscando la verdad. Vamos a coger un temita de carácter doctrinario, ya que el último programa, o los 4 últimos más bien dicho, estuvimos tocándoles a los señores testigos de Jehová y se ha demostrado que prácticamente con las mismas escrituras que ellos utilizan, pues algunas cosas que ellos enseñan y que en la Biblia de ellos está muy diferente, ¿no? Entonces, hoy vamos a coger el tema, ¿cómo podemos identificar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? La iglesia que el Señor mismo dijo que iba a establecerle. La iglesia no tiene nada que ver con la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, no. Porque prácticamente antes, cuando estaba la ley vigente, la ley de Moisés, vino nuestro Señor y vino con un propósito, ¿no?, de establecer esta iglesia o reino también, como se le conoce a la iglesia, para que en esa era cristiana nosotros nos acojamos a la doctrina de su Hijo amado. Hay muchos religiosos. Yo hoy nomás escuchaba a un pastor decir que la doctrina de Cristo, él es en la que practica, en la que milita. Pero de casualidad, en la doctrina de Cristo no encontramos pues ciertas cosas, ¿no?, como son el diezmo, la música instrumental, todas esas cosas. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Vamos a ver, el primer texto que vamos a ver es Mateo 16, 18, en donde justamente, leamos un poquito más atrás, vamos a leer desde el versículo 15 al 18. A ver, dice, viniendo Jesús, desde el 13, ¿no? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta que les hace a los apóstoles y les dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Eso es lo que la gente pensaba de nuestro Señor Jesucristo. A pesar que en las Escrituras, a través de los profetas y las profecías que había acerca de él, les dio una gran señal de que el Mesías vendrá nacido de una mujer en condición de virgen. Pero aquí la gente pensaba muy diferente, ¿no? Por eso ellos dicen, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús lógicamente les pregunta de una manera directa a ellos. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Una pregunta directa que va a estar sobre esta respuesta y sobre lo que el Señor nos va a decir más adelante, se iba a edificar la iglesia del Señor. Entonces les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una respuesta muy acertada, no porque Pedro sabía, sino que en ese momento Dios le dio revelación para que él hablase de esa manera. Y veamos cómo le contesta nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, fíjense, Dios así es como revela a los suyos. Fue una revelación directa del Padre, y por eso le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No es que Pedro sabía más que los otros, no, sino que en ese momento Dios le revela a Pedro que dé esa respuesta. Y aquí encontramos nosotros la promesa. Pero este texto, este versículo también ha sido muy mal interpretado. Esto parece desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? Dice: y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay muchos, una de las religiones más antiguas, ¿no?, que nació más o menos por el año 325 después de establecida esta iglesia. Ellos dicen que la iglesia está edificada sobre Pedro. Y precisamente por eso ellos dicen, cuando se nombran papas, el sucesor de Pedro. Pero veamos, aquí tenemos que nosotros reconocer lo siguiente. Primeramente, ¿quién es la roca? ¿Es Pedro o es Jesús? Veamos lo que nos dice la Escritura, ¿no? Primera de Corintios, del capítulo 10:4. Aquí encontramos, ¿no? Dice, Primera de Corintios 10:4 nos dice lo siguiente: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca no dice que es Pedro, dice, y la roca era Cristo. Entonces, la iglesia verdadera está fundamentada o fundada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, no en Pedro. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, después que murió crucificado, Él resucitó. Entonces no podía estar sobre Pedro, porque moría Pedro, acababa todo. O caso contrario acá, si nuestro Señor Jesucristo no resucitaba, hubiese pasado exactamente lo mismo. Pero todo mundo sabemos que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y aquí mismo en la última parte del versículo 18 dice: y las puertas del Hades. ¿Qué es el Hades? Es la muerte prácticamente. ¿En dónde están? Es el lugar de las almas de todos los muertos. Entonces a la muerte de Pedro, se hubiese terminado la iglesia. No así como nuestro Señor Jesucristo. No así. Él vive y vive para siempre. Por eso dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, aclarado esta situación, nosotros podemos preguntarnos otra situación, ¿no? ¿Podemos poner otro fundamento del que ya está puesto? Y como estamos viendo, ese fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Enfáticamente, no. No podemos poner otro fundamento. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él es amo y Señor de todo lo creado. Por eso dicen en Mateo 28:18 que toda potestad le fue dada en el cielo, en la tierra. Él tiene toda la autoridad. No la tiene más nadie. Toda la autoridad reposa en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver, Primera de Corintios mismo, el capítulo 3, el versículo 11. Es
algo curioso, ¿no? Ver las iglesias de los hombres. E inclusive, aquí hay un sitio que nosotros le reconocemos como el redondel de la Cabezas Borja. Y ahí hay una iglesia y un hombre se pone como fundador, pero por lo menos ha tenido la honestidad de decir fundada por tal persona y si mal no recuerdo es en el año de 1986, no lleva mucho tiempo, pero al menos así lo dice en la Constitución jurídica, porque ahí nombran eso, ¿no? En cambio otros se apoderan de la iglesia que encontramos aquí en las páginas de la Biblia y dicen que ha sido la que fue establecida por nuestro Señor. Muy fácil reconocer, y este es el propósito de este estudio, ¿no? Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Fíjese en la palabra de Dios cómo nos enseña con tanta claridad. Nadie, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dos textos que nos ayudan a entender, a comprender y a aprender y saber que la iglesia está fundada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver, ¿no? Veamos en Colosenses 1:18. Jesucristo es cabeza de su iglesia, o de la iglesia, como quiera decirse. Ya. Colosenses 1:18 dice, y Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia. Aquí nosotros tenemos otra palabra con la cual identificamos a la iglesia como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en Él tenga toda la preeminencia. ¿Qué es toda la preeminencia? Toda la autoridad. Ahora aquí una reflexión. El ser humano, ¿cuántos cuerpos tiene? Un cuerpo. Todo mundo tenemos un cuerpo. ¿Cuántas cabezas tenemos? También tenemos una sola cabeza. Y aquí si nos dice eso, hay una sola iglesia. Entonces nosotros estamos viendo esta situación. Si no, veamos un poco más adelante, Colosenses 1:24, ahí mismo veamos, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltaba a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Si hay un solo cuerpo, hay una sola iglesia. Porque yo no me puedo imaginar, ni nadie puede imaginarse, dos cabezas con un cuerpo, o viceversa, un cuerpo con dos cabezas. Entonces, cuando aquí nos dice en el 24, ahora me gozo, esto dice el apóstol Pablo, ahora me gozo de lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia, por su cuerpo que es la iglesia. Entonces, si hay un solo cuerpo, hay una sola iglesia. Pero eso en el mundo religioso no se da, pues eso. ¿Qué es lo que dicen? Al menos yo alguna vez escuché a los señores maranatas, ¿no? Que dice, maranata significa Jesús pronto viene. Pero ellos nunca hacen estas reflexiones. ¿A quién tenemos que obedecer? A la parte espiritual, pues no, o en la parte espiritual a la parte divina. Pero ¿qué dicen ellos? Lo que diga el pastorcito. Entonces ahí yo me temo que hay un cuerpo que conforman ellos con dos cabezas.
¿Por qué? O en su vez el pastorcito está supliendo, está ocupando el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Y nunca lo podrán hacer, nunca. ¿Por qué? Porque nosotros solamente somos humanos, pues. Pero hay tanta audacia, parece que se olvidan que algún momento o todos vamos a morir. Que la respuesta tenemos aquí en la palabra de Dios mismo. Ya vamos a ver a esto, ¿no? Entonces estamos viendo que hay un cuerpo o un reino, un rey y una cabeza que es Cristo Jesús. Una sola iglesia. Así de sencillo, ¿no? Bien, veamos 1 Corintios 12, 27, un poquito más sobre el cuerpo. 1 Corintios 12, 27 nos dice lo siguiente. Dice, vosotros, Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto, vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros sois del cuerpo de Cristo y cada uno miembros en particular. Sobre este punto, veamos lo que nos dice Romanos 12:5. Y allí haremos pues la aclaración o el comentario como quiera decirse. 12:5 dice, ¿no? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Para poder entender esta situación, nuestro cuerpo, ¿cuántos miembros tiene? Muchísimos. Pero todos esos miembros hacen una función en nuestro cuerpo. Cada uno, y precisamente nosotros ahí se ilustra, o trato de hacer esto con la iglesia, que nosotros teniendo un cuerpo y diversos, yo no me acuerdo, no sé cuántos miembros tenemos nosotros. Tenemos nuestras extremidades, las vértebras y en fin, tantas y cuantas cosas. Pero no significa que aquí tengamos más de un cuerpo, sino un solo cuerpo. Y la cabeza, una sola cabeza. Y por eso nos vemos así como estamos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Bueno, en todo caso, cuando el apóstol Pablo dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo, ¿a quién está dirigiéndose aquí? A los cristianos de la iglesia de Corinto. Y entiendo que él seguirá, como dice por allá por Hechos 2:47, que el Señor sigue añadiendo a su iglesia a todos los que van a ser salvos. Y todos en cualquier época después del establecimiento de la iglesia hasta cuando nuestro Señor Jesucristo venga, seguirán añadiéndose personas a su iglesia y todos ellos conforman el cuerpo de Cristo, teniéndole por cabeza a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo me temo que cuando el hombre ocupa el lugar de Cristo, se da dos cosas. Los llamados, hay de todo ahora, pues no, hay apóstoles, hay profetas, hay ministros, hay, bueno, un poco de cosas. Y si ellos ocupan el lugar de Cristo, pero hablan de Cristo, ese cuerpo es fenómeno. Tiene como cabeza a un hombre, pero también dicen que tienen a Cristo. Pero nuestro Señor Jesucristo, tengan la seguridad que Él no se prestará para esas cosas. No.
Bien elegimos a la cabeza que está en el cielo, que es todopoderoso, o elegimos a un hombre. Y todo lo que está fundamentado sobre el hombre, para hoy es bueno, para este día, para mañana no. Si no podemos ver los diversos cambios de las personas que hemos tocado hasta acá. Hemos hablado de los adventistas, hemos hablado de los mormones, hemos hablado de los testigos de Jehová. Cada uno entre sí inclusive se han discutido y han formado su nuevo grupo. Solamente eso nosotros, si pensáramos un poquito más, dijéramos no pues. En cambio lo que Dios hizo, ¿por qué? Porque Dios o Jesús es hoy, fue hoy y será el mismo siempre. No es Dios para que Él cambie de manera de pensar. Bueno, ahora veamos en Efesios 5:23, dice que Él es el Salvador del cuerpo. A pesar que acá ya nos hablaba del asunto, pero vamos a ver, ¿no? 5:23. Fíjense en aquí lo que dice, ¿no? Porque el marido, aquí está un orden divino constituido por Dios, porque el marido es cabeza de la mujer en el hogar. Cuando hay un hogar bien estructurado, la cabeza es del hombre. Y yo creo que hablando de los hogares, nadie de los hombres se someterá pues a la autoridad de una mujer. Ahí está ilustrado la autoridad. Ahí está. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y aquí otra declaración de peso, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y Él es su Salvador. Entonces, ¿qué significa esto? Que prácticamente Dios vino a morir por todo el mundo, murió, porque Dios quiere, según Timoteo dice, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios, pero el hombre rechaza. Y mucho más rechaza cuando hay intereses, especialmente de carácter económico, más es las cosas, la vida agradable que viven aquí, antes que recibir de todo corazón y en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Si no, nosotros veamos en 1 Corintios, esas personas que aquí son mencionadas, no nos olvidemos que aquí dice, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. 1 Corintios 6:9. Leamos desde el 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y qué les dice aquí? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que vino a hacer el Señor. Él vino a buscar a personas, como se dice, yo no he venido, dijo, por los justos, yo he venido por los pecadores. Y aquí está pues este grupo de pecadores. Y clarito les dice, y esto erais algunos de vosotros. ¿Y qué les declara? Ya habéis sido lavados. ¿Cuándo se lavaron ellos? Mediante el bautismo. Si no, nosotros podemos ver en Colosenses 2:12, que nos dice ahí,
Colosenses 2:12, fíjense en lo que nos dice. Esto fue lo que hicieron estas personas, que les dice que ya son justificados, ya son prácticamente, le pertenecen a otro, que es nuestro Señor Jesucristo, y ya no al mundo. Fíjense en lo que dice aquí. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él mediante la fe, por el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí es el cambio que se opera en la vida del hombre y de la mujer. Cuando escuchamos primeramente el Evangelio y reconocemos que necesitamos un Salvador. Y esto es lo que hace el bautismo, pues. Y por eso acá les dice, ya habéis sido esto, ya habéis sido esto otro. Entonces nosotros vemos, vamos a Efesios 4, seguimos sobre el cuerpo, ¿no? Sobre el cuerpo, dice 4 y 5. Hay un cuerpo, ya dijimos que ese cuerpo es la iglesia, y ese cuerpo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos las declaraciones tan claras. Y hay un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La esperanza es exactamente para todos igual. ¿Y cuál es esa esperanza? De tener la vida eterna allá o junto a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros aquí estamos viendo que hay un solo cuerpo. Ahora, se podrá decir, bueno, esa iglesia fue porque nos da hasta la hora, ¿no? Dice que fue 50 días después de la Pascua, que era la hora tercera del día. A hoy en día, ¿cómo podemos hacer esa iglesia de Cristo? Muy fácilmente, acogiéndonos a lo que la palabra de Dios dice, sacando todo de nuestra mente y de nuestro corazón, y solamente obedeciéndole a nuestro Señor Jesucristo. Pero los quienes están encargados de esto, en el caso de Pablo, ¿qué es lo que él hacía? Veamos lo que dice, ¿no? Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Él predicaba en Corintio, él estableció muchísimas iglesias, pero lo que enseñaba en una iglesia enseñaba en todas. ¿Qué impide hacer ahora eso? Solamente la buena voluntad, el deseo de agradarle a Dios. Fíjense, dice que en todas partes él enseñaba exactamente lo mismo. Si no, vamos a seguir comprobando. 7:17 de Primera de Corintios mismo. 7:17. Dice, pero a cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fíjense. Y veamos un versículo más, ¿no? Eso es lo que decía hace un momento. Solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos pone o nos salva. Aparte de nuestro Señor Jesucristo, no hay quien. Primera de Tesalonicenses 2:14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron por los judíos. Entonces, fíjense con qué claridad que nos habla. Podemos seguir haciendo y que de hecho siempre habrá gente honesta, siempre habrá en todas las épocas, los tiempos, en todos los años, hasta cuando el Señor venga, gente que sí quiere agradarle al Señor. Yo no tengo ningún título, ¿no? Y por eso me conservo, más bien dicho, me siento y creo que soy
un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, por esa tarde les agradezco. El próximo 2 programas posiblemente hablaremos las cosas que no tiene la Iglesia de Cristo. Gracias, buenas tardes.